Aunque le pedí que se detuviera, no me prestó atención. Dos anhelos profundos estaban en disputa. Optar por ocultarme bajo una manta y dejar atrás todo, o salir de casa en busca de una respuesta a esta sensación de vacío. Esta noche, cuando nuestras manos se encontraron, él me tendió la suya. Una leve sensación de frío recorrió todo mi cuerpo. En un momento sorpresivo, sus ojos se toparon con los míos sin que lograra entender por qué me miraba de esa forma tan directa. Si estás leyendo esto es porque disfrutas de relatos emocionantes. No dudes en suscribirte en este momento, activa las notificaciones y prepárate para una narración que te dejará asombrado. Tomás se encontraba al lado de la puerta, con su maleta preparada y lista para comenzar su travesía. Con una expresión que me resultaba familiar al instante, observó con seriedad y cierta inquietud, pero con un matiz de anticipación, como si estuviera a punto de sugerirme algo de gran relevancia. Después de 10 años de casados, su semblante era tan conocido para mí como las hojas de un libro abierto. A pesar de todo, me llamaron la atención sus palabras, empezando con precaución, como si estuviera explorando el ambiente. Me gustaría que no me acompañaras en el viaje a Londres. Al llegar a Londres me llevé una gran sorpresa, ya que siempre había deseado visitar esta ciudad, pero nunca había pensado que lo haría tan pronto. Los pensamientos revoloteaban en mi mente como una mariposa aprisionada en una tela. Londres resalta por sus calles antiguas, sus icónicos puentes y sus parques cubiertos de bruma. Era el sitio perfecto para dejar atrás lo que había sucedido y comenzar de nuevo desde cero. Aunque el viaje no tenía como foco a nosotros ni a mí, Tomás iniciaba una nueva experiencia laboral. Una vez más me encontraba en una reunión de importancia, consciente de que mi presencia era más por cortesía que por un genuino interés en compartir tiempo conmigo. Experimenté una ligera incomodidad, parecida a un atisbo de resentimiento, que se apoderó de mi ser. Tomás, una persona con ambiciones y objetivos ambiciosos, se dedicaba por completo a sus iniciativas y desarrollo profesional. Contaba con numerosos objetivos en su vida, lo cual era una de las razones por las que lo veía con admiración. No obstante, en ese instante percibía que la separación entre ellos se hacía más grande. Mientras me transportaba mentalmente a la playa, contemplaba cómo él se adentraba cada vez más en el océano, asombrado por sus objetivos y proyectos. Tomás, tengo dudas al respecto. Manifesté verbalmente, percibiendo cómo mi voz se debilitaba, como si cuestionara la autenticidad de mis palabras, la mirada de sus ojos, a pesar de ser sutil. Se le notaba un cierto desencanto en su actitud. En cuestión de días, estará listo. Decidí tomarme un momento para meditar. ¿Qué esperas encontrar en tu viaje a la ciudad de Londres? Di un suspiro tratando de ordenar mis pensamientos. Claro que tenía ganas de conocer la capital británica. No obstante, de ninguna manera. Su intención no era solo ser un espectador en su momento especial, sino más bien ser parte activa de su vida, aportando significado y valor. Ansiaba la oportunidad de emprender un viaje auténtico, en un destino que nos permitiera mostrar quiénes somos realmente, lejos de las interminables reuniones y llamadas telefónicas. En este instante no es el momento más oportuno. Al fin, debo abordar ciertos asuntos en este lugar con mis propias palabras. Al final, resultó ser una falsedad. Tenía total conocimiento de que esas tareas no eran de su responsabilidad. Se refería a nosotros. Nuestra distancia emocional se intensificó más de lo que había experimentado previamente. En los últimos días, Tomás me observó detenidamente. Intentaba comprender lo que ocurría en mi cabeza. A pesar de las circunstancias, me esforcé al máximo por mantener la calma. Finalmente una amplia sonrisa apareció en su cara. Sin embargo, se notaba una cierta tensión en la expresión de felicidad. Comprendo la situación,
sintiendo como algo me llevaba hacia el lecho del río con la fuerza de un pesado guijarro. Miró hacia la entrada y vio cómo se alejaba, sintiendo un alivio leve y a la vez un vacío emocional, como si algo fundamental se le hubiese escurrido. Tras la marcha de Tomás, me vi solo con mis reflexiones y una sensación de vacío que crecía constantemente. Sentí como si las paredes de nuestra casa se cerraran a mi alrededor. Tras un extenso lapso de tiempo sin novedades, finalmente sentí un leve atisbo de inquietud. Experimento en mi ser una mezcla de sensaciones cálidas y agridulces. La despedida de Tomás transmitía la impresión de que algo muy importante se iba con él. Parecía que una pequeña grieta en nuestra vida conyugal se estaba ampliando gradualmente. No pude resistir y mis ojos se posaron en el exterior, donde vi a una mujer de 35 años exhausta, reflejada en el vidrio. Aunque me encontraba confundida, noté en sus ojos un anhelo que parecía haber sido dejado de lado durante bastante tiempo. En ese momento me di cuenta de la importancia de reconectar con mi verdadero ser antes de dejar ir algo realmente importante. En un día rutinario decidí permanecer, sin sospechar que esa decisión desencadenaría cambios sorprendentes. Cuando llegó la noche, la ciudad se sumergió lentamente en la oscuridad, iluminando las calles con una luz suave. Tomé asiento en la cocina observando las tostadas. Las sombras alargadas de los árboles se proyectaban mientras las voces lejanas se filtraban por la ventana entreabierta. Hace poco tiempo que Tomás se había ido. No obstante, al percatarse de que habían pasado varios días desde que se fue, la vivienda de repente le parecía extraña y desconocida. Tomé mi teléfono móvil y sin motivo aparente comencé a revisar las fotografías de nuestro viaje en compañía. Vacaciones, escapadas, momentos de felicidad, instantes que parecían tan únicos. No obstante, en ese instante solamente pervivían recuerdos. Algo se agitó en mi ser, como el aire rancio que sale de un viejo baúl. Anhelaba escapar de ese sentimiento. Coloqué mi teléfono a un lado y me encaminé hacia la cocina con la intención de prepararme una bebida caliente. No obstante, me di cuenta de que incluso esa labor simple no tenía sentido, no tenía coherencia. Mientras estaba sirviendo líquido en una taza, de pronto noté la vibración de mi celular. En un momento sentí como mi corazón latía más rápido al pensar que era Tomás. Al mirar la pantalla, me topé con el nombre de Iván y su voz reflejaba la misma felicidad de siempre, un tanto radiante. Tu memoria flotaba en mis pensamientos. ¿Cómo te encuentras? Todo se encuentra en su sitio. Asentí con seguridad, procurando comunicar confianza con la entonación de mi voz. Qué espléndido eres tú también. Te detuviste brevemente en silencio y noté que estabas concentrado en lo que te estaba pregando. ¿Te gustaría salir esta noche? En esta noche quiero enseñarte algunos sitios especiales. Me pregunto cuáles son mis anhelos más profundos. Dos anhelos profundos estaban en disputa. Optar por ocultarme bajo una manta y dejar atrás todo, o salir de casa en busca de una respuesta a esta sensación de vacío en la noche de hoy. Claro que sí, por supuesto. Resaltó la importancia de tu partida del hogar. Por supuesto, con mucho gusto. Evita afirmar que no se ve así. Estaba en busca de aire fresco. Las palabras que pronunciaste causaron un profundo efecto en mi ser. Siempre conseguía sacarme de mi área de comodidad. Respiré hondo y tras un breve momento de meditación, respondí de manera positiva. Estamos listos para comenzar. ¿Qué lugar elegirías para divertirte en un club nocturno? En el centro urbano. Esta noche se llevará a cabo un evento especial centrado en la recitación de poesía de alto nivel. Es una novedad que estoy segura de que te va a encantar. Mostré mi fastidio rodando los ojos.
No tenía la intención de terminar participando en una reunión de versos. Quizás eso era justo lo que necesitaba en ese instante. Algo con un toque refrescante. Algo impredecible. Claro que sí. Decidí abandonar. ¿Te gustaría fijar la fecha y el sitio para nuestra reunión? En 1 hora. Dentro de la vivienda. Allá estaré para recogerte. Diego Elías manifestó una sensación de calma evidente en su forma de hablar. No habrá arrepentimientos. Puedes depositar tu confianza en mí. Al concluir la conversación telefónica, mi corazón empezó a latir más rápido. Tan solo fue una ida a un establecimiento nocturno. No obstante, en ese momento sentía que había aceptado algo de mayor magnitud. Mientras exploraba la habitación, me preguntaba qué ropa debería ponerme y si tenía la energía suficiente para enfrentar el viaje hasta la casa de Evelyn. Me esperaba en el exterior con una amplia sonrisa en su cara. Subimos al auto de él y nos dirigimos al centro de la ciudad. Sus ojos brillaban con una luminosidad que parecía casi contagiosa, irradiando una energía palpable. Hablaba sobre un poema que había tenido la ocasión de leer recientemente. A pesar de ello, me costaba concentrarme en sus palabras. Mientras contemplaba las luces de la calle, de pronto sentí como me descongelaba por dentro, como si fuera un trozo de hielo deshaciéndose bajo la agradable luz del local. Las suaves y tranquilas voces llenaban el entorno, creando una atmósfera especial donde parecía que el mundo se había detenido de repente. En el aire flotan únicamente versos y reflexiones. Evelyn me condujo directamente hacia el interior. Encontré un rincón acogedor, en el que me acomodé en un sofá confortable mientras disfrutaba de una taza de té. En ese momento, lo observé detenidamente. Guillermo se encontraba de pie al lado de la barra, charlando con uno de los presentes, mostrando una amplia sonrisa en su rostro y sus ojos resplandeciendo bajo la tenue luz de las lámparas Evelyn. Al percibir mi mirada, una sonrisa iluminó su rostro. De pronto indicó al propietario de este terreno. He tenido el placer de conocerlo durante mucho tiempo. Quisiera tener el privilegio de hacerte la presentación. Traté de expresar mi discrepancia. No obstante, era Evelyn quien me dirigía hacia esa dirección. De pronto mi corazón empezó a latir con mucha fuerza. Al acercarnos volteó hacia nosotros, y en ese instante su mirada se posó en mí. Una sonrisa auténtica iluminó su rostro, mientras sus ojos brillaban con una chispa única. ¿A quién se nos presenta en este momento? Quiso saber la identidad de la persona que lo acompañaba. Comentó que es una persona que conoce. Saludos, Graciela. Me llamo Evelyn. Mucho gusto, mi nombre es Graciela. Permíteme presentarte a Guillermo. Según lo expresado por Graciela, es un placer conocerte. Cuando nuestras manos se tocaron, él me extendió la suya. Una leve impresión de frío recorrió todo mi cuerpo. En un momento sorpresivo, sus ojos se toparon con los míos sin que lograra entender por qué me miraba de esa manera tan directa. En esa representación visual, se podía notar algo más que simplemente un acto de cortesía. Viví la sensación de que el ambiente se iba estrechando de forma leve a nuestro alrededor. Ha sido un placer encontrarnos. Guillermo respondió tratando de mantener la calma. A pesar de ello, mi corazón seguía latiendo rápidamente. En ese instante no tenía idea de que esa noche iba a cambiar por completo. A lo largo de la noche en el establecimiento, me encontré cada vez más inmersa en esta atmósfera extraña pero cautivadora. A nuestro alrededor, las personas se deleitaban leyendo poesía. Manifestaba pensamientos y sentimientos. Yo prestaba atención a cada palabra que se decía.
No obstante, era inevitable que mi mirada se dirigiera hacia Guillermo, quien de vez en cuando me echaba un vistazo desde el otro lado de la sala. La energía única de Ismael inundaba la habitación, era imposible no notarla mientras observaba mi sorpresa. Desde la esquina, conservaba una sonrisa en su rostro, como si escondiera un misterio al concluir la reunión. Guillermo se acercó a nosotras con 2 tazas de café en sus manos. Aunque mostraba una sonrisa amable, su mirada seguía siendo igual de intensa. Hizo una pregunta con determinación, respondió con seguridad. Fue realmente fascinante. He respondido buscando la palabra precisa. La inseguridad que experimentaba se notaba claramente en cómo hablaba. Mostró su felicidad a través de esas expresiones. Al mirar a Evelyn, añadió e insistió en la importancia de salir a tomar un respiro. ¡Qué agradable es esto! Acompáñame, hay algo que me gustaría mostrarte. La certeza con la que Ismael la percibió me impidió expresar ninguna objeción. Guillermo tomó mi mano y salimos del club nocturno. La frescura del viento nos envolvía mientras el aroma de la lluvia impregnaba nuestro entorno. Mientras caminábamos por estrechas calles, me transmitía su amor por este sitio, los lugares que siempre le habían inspirado. De repente nos encontramos frente a un pequeño café, tal como lo describió. En ese establecimiento elaboraban el café más delicioso de la zona entera. Aquí fue donde todo comenzó para mí. Mostrando alegría en su cara, dijo con palabras. Mientras me encontraba en mis años de formación, fui el encargado de abrir este establecimiento de cafetería. Poetas que componen estrofas. En este lugar acostumbraban juntarse artistas y músicos. En ese momento se podía sentir cierta magia flotando en el ambiente. Dejó ver una amplia sonrisa. Al observar la chispa en sus ojos al hablar de este lugar, Guillermo y yo entramos. Conocía a todos los empleados. Pedí 2 cappuccinos al momento de traernos el café. Me miraba como intentando descifrar mis pensamientos. De repente comenzó a hablar con una suavidad inesperada. Pareces haber descuidado tu propio bienestar por un largo tiempo. ¿Mis suposiciones son acertadas? La pregunta me tomó por sorpresa de manera inesperada. Su mirada denotaba una gran capacidad de observación profunda. Explorando mis pensamientos, noté cómo las defensas que solía levantar ante los extraños comenzaban a desvanecerse. Es posible que sí. Asumí la realidad mientras enfocaba mi mirada en mi taza. A veces siento que no tengo control sobre mi vida. Se inclinó hacia donde yo estaba. Su rostro estaba tan cerca que podía sentir su aliento acariciando mi piel. Entiendo cómo te sientes, susurró con un tono que denotaba una cercanía duradera. Sin embargo, hay algo verdaderamente fascinante que merece ser mencionado. De vez en cuando, un instante tiene el poder de transformar por entero cualquier situación. Levanté la mirada y me encontré con su penetrante mirada. Emanaban una mezcla de acidez y un componente difícil de definir. Aquella situación permaneció suspendida en el aire, como si el paso del tiempo se hubiera detenido por completo. Ante la situación, me encontraba desconcertado y sin saber cuál sería la respuesta más adecuada, sin haber sido advertido con antelación. Se acercó más hacia mí, y me regaló un suave beso. Fue un breve roce de labios. De forma casual. No obstante, lleno de una pasión oculta y una leve incertidumbre. Intentaba observar su reacción. Mi respuesta no sorprendió a nadie. En ese momento, no me separé. Viví una sensación inédita y enigmática que me envolvía, como si me llevara a un destino desconocido. Hacía mucho tiempo que no iba a ese lugar. Cuando sus labios se apartaron de los míos,
me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Nos miramos fijamente. Había algo en su mirada que me resultaba atractivo y al mismo tiempo me infundía temor. Quiero disculparme. Con suavidad, susurró mientras retrocedía ligeramente. Lo ocurrido estuvo equivocado. A pesar de todo, no pude contenerme. Con un gesto de aprobación, mantuve la calma mientras sentía los latidos fuertes de mi corazón retumbando en mi pecho. Me costaba trabajo comunicar lo que sentía. La sorpresa inesperada y poco acertada generó una mezcla de confusión, emociones intensas y miedo. Sin embargo, al mismo tiempo resulta muy atractivo y seductor. Así es, todo está en orden. Finalmente me atreví a expresarme intentando retomar el control de la situación. Una sonrisa delicada se dibujó en su rostro, mientras experimentaba una leve coloración en sus mejillas. Ofreció acompañarme hasta mi casa. Acepté sin entender la causa que lo motivaba. Dentro de mí las emociones se amontonaban, sin claridad ni organización. Esa breve demostración de afecto había activado algo que permanecía escondido en lo más íntimo de mi ser, como si hubiera ingresado a un mundo desconocido al cruzar la puerta. Al regresar a casa, se detuvo brevemente y con un leve temblor en su voz, saludó con un agradecido buenas noches. Nos despedimos mientras lo observaba. Observé cómo su contorno se desvanecía poco a poco bajo la luz del atardecer al dirigirse hacia la vivienda. Al recibir ese beso al cerrar la puerta, una avalancha de sentimientos me invadió, revelando lo que había expresado. Tan inesperada y acertada fue la situación que no podía anticipar lo que sucedería después. Tras un largo periodo, percibía una energía renovada que le era desconocida desde hacía mucho tiempo. Han pasado varios días desde esa noche en el club. No obstante, el efímero beso que había compartido con Guillermo no dejaba de rondar en sus pensamientos. La memoria permanecía tan clara y genuina que era imposible olvidar la sonrisa amable y las palabras reconfortantes que había dicho. Viví una metamorfosis interior, como si una luz repentina hubiera aparecido en la oscuridad de mi ser. No obstante, me encontraba indeciso sobre cómo abordar la situación, por lo que opté por concentrarme en mis tareas diarias. Durante las labores del hogar, en los momentos de estar a solas, evocaba el momento en que sus labios se unieron a los míos. Tras el beso, algo latente se despertó en medio de la rutina diaria, y al meditar al respecto, el deseo se hacía más intenso. Reencontrarse con él al caer la noche. Me contactó Guillermo por teléfono. Su voz transmitía serenidad, aunque lograba percibir un ligero destello de emoción contenida. Me encantaría volver a cruzar caminos contigo. Claro que sí. Claro que sí. No me incomoda en absoluto, manifestó su apoyo. Parece que respondí. Me sorprendió lo rápido y fácil con que lo acepté. ¿Dónde y cuándo exactamente? Me comentó sobre un lugar que deseaba mostrarme. Era evidente la alegría en su forma de hablar debido a la sonrisa que se notaba en su voz. Un viejo faro en la costa marítima. En las inmediaciones de este sitio. Los atardeceres ofrecen paisajes impactantes. Sentí la aceleración de mis latidos cardíacos. El ruido de un faro generaba una impresión romántica y casi encantadora. No sabía qué esperar. No obstante, algo en la propuesta me resultaba interesante. ¡Qué increíble suena eso! He respondido a la pregunta. Acordaremos encontrarnos en ese sitio. Hemos acordado encontrarnos. Viví una mezcla de sentimientos y nerviosismo. Elegí un vestido recatado que me encantó por lo ligero que era y la sensación de libertad que transmitía. Tratando de ignorar la naturaleza especial de esta reunión. Cuando llegó al faro, Guillermo esperaba tranquilamente en la parte inferior.
Mientras descansaba en la baranda, exhibía una postura serena. No obstante, se notaba una cierta tensión en su expresión, como presentía algo de mucha importancia. Mostró su satisfacción por la llegada de la persona, transmitiendo calma a través de su tono de voz. Es una felicidad toparme contigo. También me da gusto. Respondí con una amplia sonrisa. Comenzamos a ascender por los angostos escalones de piedra que nos conducían hacia la cima del faro. Durante nuestro paseo, Guillermo compartió conmigo detalles sobre su vida. En lo que respecta a la manera en que el faro representaba algo más profundo para una persona cuyo único resguardo era revelado por ese sitio. Solía visitar este sitio en busca de momentos de tranquilidad, donde podía reflexionar y sentirse libre al llegar a la cima. Una magnífica vista del mar se desplegó frente a mí. El sol iba desapareciendo lentamente en el horizonte, pintando el cielo con tonos anaranjados y morados. Mientras el viento jugueteaba con mi cabello, sentí como algo dentro de mí cobraba vida. ¡Qué hermoso! ¿Verdad?, preguntó. Silencioso, Guillermo se acercó. Su manera de expresarse era casi como un susurro. No obstante, pude captar cada matiz. Exactamente. Mientras miraba hacia el horizonte, di una respuesta. En este lugar se encontraba algo verdaderamente especial. Miró en mi dirección y noté el resplandor acogedor en sus ojos, acompañado de algo misterioso que me costaba identificar por entero. Dio un paso adelante y con delicadeza agarró mi mano. Graciela, murmuró con cariño, he estado meditando acerca de lo que dijiste. En esa noche la vida seguía su curso sin pausa. Al darme cuenta, me di cuenta de que la situación no solo te afectaba a ti, sino que también me involucraba a mí. Permanecí en silencio mientras sus expresiones resonaban en lo más íntimo de mi ser. En ese momento comprendí que este caballero captó mi auténtico ser, sin disfraces ni falsedades. La máscara resulta sumamente cautivadora, prosiguió avanzando hacia adelante, acercándose tanto que percibía su respiración. En ocasiones pasamos por alto los instantes más significativos de la vida, permitiendo que se nos escapen de las manos. Experimenté como mi corazón comenzaba a latir más rápido de nuevo. Efectivamente, lo que dijo era verdadero. Experimentaba la sensación de que la vida se me escurría entre los dedos. El individuo que estaba delante de mí tenía la capacidad de percibir. Así es. Inclinándose ligeramente hacia su cara, tan cerca que percibía el calor de su piel, expresó en voz baja, en ocasiones, basta con avanzar un paso. Sus labios acariciaron los míos con delicadeza. El beso se destacaba por su intensidad y la carga emocional que transmitía, como si estuviera entregando todo su ser en ese gesto. Respondí con la sensación de una cálida expansión en mi pecho, similar a una flor que se despliega bajo el sol. En la cúspide de Ofaro nos encontrábamos, iluminados por los últimos rayos del sol, mientras todo a nuestro alrededor se desvanecía. El beso era auténtico, verdadero, como si quisiera comunicar todo lo que las palabras no lograban decir al despedirnos. Experimenté un torbellino de sentimientos que me hizo sentir mareado. Era tan equivocado y a la vez tan bello. Al mismo instante era consciente de que esa situación transformaría por completo las circunstancias. Mis emociones eran innegables. Expresé con dificultad: no entiendo lo que me sucede, pero ya no puedo seguir actuando. Guillermo me observó con empatía, sus ojos mostraban la misma batalla interna. No es necesario, contestó con delicadeza. No vale la pena malgastar el tiempo en superficialidades, la vida es breve. Permanecimos en ese lugar, abrazados mutuamente, rodeados por los susurros del viento y el mar. Fue entonces cuando noté que mi vida empezaba a transformarse. Desconocía el rumbo que tomaría todo esto, sin embargo,
tras aquella noche en el faro, experimenté una sensación de vitalidad y autenticidad que no sentía desde hacía mucho tiempo. Guillermo ocupaba constantemente mis pensamientos, tanto sus palabras como su contacto y sus muestras de cariño. Todas esas cosas me impedían conciliar el sueño durante la noche. La sensación era tan auténtica y verdadera que la experimenté como si fuera parte de mi ser. Me aproximaba a Añel con una renovada determinación, aunque en mi interior algo se oponía. Mi matrimonio con Tomás continuaba, él era mi compañero durante una década, alguien que en el pasado fue fundamental en mi vida. Tomás se dio cuenta de que me estaba alejando cada vez más de las preguntas. Durante la cena, solía acariciarme la mano. Mientras intentaba entender lo que estaba pasando, su mirada se encontraba fija en mis ojos. Notaba cómo su intranquilidad iba en aumento y cómo se esforzaba desesperadamente por recuperar nuestra comunicación. No obstante, al tratar de cruzar miradas con él, una intensa culpa se apoderaba de mí, generando una pesada opresión que me dificultaba respirar. Era imposible contarle la verdad, no podía admitir que mi corazón latía de manera diferente, ya que Iblis estaba allí, como era de prever. Notó mi intranquilidad interior y sugirió dar un paseo por el parque. Recorrimos caminos decorados con hojas doradas de la estación otoñal y, al final, opté por sincerarme con ella. Ha habido un cambio. Comencé a observar detenidamente los ojos de Iblis. Me resulta imposible ocultar que todo sigue igual. Una voz interior clama en mi ser, cuya identidad desconozco, la cual captó con detenimiento en silencio sin interrumpir, solo percibiendo, mientras trataba de describir mi sentir. Al finalizar, esbozó una sutil sonrisa y me susurró con ternura que simplemente estás en busca de tu verdadero ser. Es común a veces desviarnos en la rutina diaria, las responsabilidades y las expectativas ajenas. Sin embargo, resulta fundamental tener claro qué es lo que verdaderamente deseamos. Un suspiro escapó de mí al notar cómo sus expresiones penetraban en lo más profundo de mi mente. No obstante, ¿cómo podría averiguar cuál era su verdadero deseo? Cada día me hacía la misma pregunta una y otra vez, hasta que al caer la noche, finalmente tomé una decisión. Tenía la necesidad de reunirme con Guillermo y entablar una conversación honesta para entender mis emociones. Resultaba imposible seguir adelante en ese peculiar estado de incertidumbre en el que cada jornada se confundía entre lo tangible y lo onírico. Acudí al establecimiento nocturno en el que coincidimos por vez inicial. Casi vacío se veía el sitio, la suave música de jazz llenaba el aire con notas delicadas. Al notar mi presencia, se puso de pie al instante y dibujó una leve sonrisa en su rostro. «Graciela, ¿ya llegaste?», con una voz cálida y familiar, expresó. «Está bien, necesito comunicarme contigo», contesté, percibiendo una leve vibración en mi voz. Tenía dudas sobre cómo comenzar este diálogo, pero estaba consciente de que era necesario hacerlo. Claro, me pidió que me sentara en una mesa en un lugar apartado de las miradas indiscretas. Cuando nos sentamos, su mirada se mantuvo en mí sin apartarse. Observaba detenidamente mi rostro, como si quisiera descubrir cada uno de mis pensamientos antes de que los compartiera. «¿Qué ocurre?». Tras un extenso periodo de silencio, Graciela optó por indagar acerca de sus emociones. Respiré hondo y le revelé a Guillermo que sentía algo distinto a solo amistad entre los dos. Le manifesté la importancia de entender sus pensamientos y emociones acerca de la situación. Por un momento interrumpió su parlamento. Al experimentar sentimientos genuinos por Graciela, su expresión facial se volvió más seria. Empezó a expresarse verbalmente. «Existe algo de gran relevancia que debo revelar». Me mantuve estático aguardando para escuchar sus palabras. Se notaba una tensión evidente en su tono de voz que hacía que mi corazón latiera más rápido.
¿Podrías recordarme cuál era el compromiso que me habías prometido recientemente? Cuando me miró directamente a los ojos, dejó claro que nunca había planeado que nuestra relación llegara tan lejos. No tenía previsto esta situación, pero ya no puedo evitar mis sentimientos hacia ti. Las palabras me golpearon como una ráfaga helada en el rostro. De repente todo a mi alrededor se sumió en la oscuridad y percibí cómo el suelo se desplazaba debajo de mí.